Pues tenemos esta noche al presidente del Gobierno de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, y le voy a hacer la primera pregunta en relación con lo que preguntamos a nuestros espectadores esta noche. Señor Fernández Mañueco, buenas noches, presidente. Hola, muy buenas noches. ¿Se le está yendo de las manos al Gobierno la situación económica a propósito ya de los sectores que están convocando paros, huelgas, protestas? Sin duda, yo creo que en los últimos meses uno analiza cuál ha sido la actuación del Gobierno Sánchez ante la situación económica y ha llegado tarde, mal y copiando las recetas que había presentado el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que nos copie cuanto antes y que las adopte de manera rápida. Yo creo que está haciendo un diagnóstico equivocado, está fuera de la realidad, y cuando el diagnóstico es equivocado, el tratamiento va a ser siempre erróneo. ¿Le parece peligroso ese discurso de ricos y pobres para justificar que hay que subir, por ejemplo, el impuesto o poner un impuesto a la banca o a las grandes fortunas, y para rechazar que el Partido Popular, por ejemplo, suprima patrimonio en las comunidades donde gobierna? Me parece muy peligroso. Me parece que lo que necesita este país es un gobierno que hable de economía, que gestione, que actúe con eficacia y que deje la ideología para otras cuestiones. Lo que necesitamos es economía y no ideología. Y Sánchez está más preocupado de la ideología que de la economía. ¿Y usted, por ejemplo, ha suprimido el impuesto de patrimonio o va a suprimirlo en Castilla y León? Nosotros, nuestra política impositiva, el año pasado suprimimos el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos. Tenemos el impuesto de patrimonio con un mínimo exento muy alto y lo que vamos a hacer es... ¿Quién lo paga, por ejemplo, en Castilla y León? Parece que el mínimo exento... son 7.000 personas las que pagan el impuesto de patrimonio en Castilla y León. Será un patrimonio importante el que tenga, es claro. Un patrimonio importante. Y nosotros, por lo que hemos apostado, ya en el mes de abril, la primera medida que adoptó el gobierno actual en esta nueva legislatura, después de las elecciones, fue bajar el impuesto a la renta. Una vez que se apruebe el tramo autonómico, lo vamos a bajar del 9,5 al 9%, vamos a ser la segunda comunidad autónoma con el tramo autonómico más bajo de toda España. También estamos haciendo una apuesta de política fiscal de apoyo a las familias. Queremos que la inmensa mayoría de las familias numerosas no paguen el tramo autonómico del impuesto a la renta, porque nos parece importante apostar por la natalidad y apostar por las familias numerosas. También queremos ayudar a los jóvenes que quieren adquirir una vivienda, y especialmente en el medio rural, porque queremos que los jóvenes se queden a vivir en el medio rural. Por poner un ejemplo, aquel joven que compra una vivienda en el medio rural que cuesta 150.000 euros, hay comunidades autónomas que tienen que pagar 15.000 euros de impuestos. En Castilla y León, después de esta reforma que vamos a hacer, pagarán solo 15 euros. 15 euros. De 15.000 en algunas comunidades autónomas a 15 euros. Eso va a favorecer la compra de viviendas, especialmente por jóvenes, en el medio rural. Luego le preguntaré más sobre su política y sobre su gobierno. Pero antes, usted le recomendó sugirió a Alberto Núñez Feijóo que no era muy oportuno negociar con Sánchez la renovación del Poder Judicial. Bueno, ¿o no? Vamos a ver, yo he hablado con Alberto Núñez Feijóo, le he explicado cuál era mi posición, pero yo creo que en esto él tenía perfectamente las ideas claras, y lo que, percibíamos todos es lo que hizo, ¿no? Dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, no se puede estar cambiando las reglas del juego en una negociación una vez empezado, y era absolutamente insostenible negociar el Consejo General del Poder Judicial con la reforma del delito de sedición encima de la mesa. En ese sentido está de acuerdo, claro, con que se rompieran las negociaciones, o sea, que el PP abandonara la mesa de negociación. De momento, ahora se habla de negociaciones congeladas, pero esto parece que tiene pinta de que no se van a recuperar. Bueno, yo no lo sé, porque quien lo decide y quien dirige esa negociación, y además en primera persona, porque es un asunto de Estado, es el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pero lo que sí es verdad es que Pedro Sánchez está cambiando constantemente las reglas del juego, está más preocupado de alterar el gobierno de los jueces, de la justicia, de influir, que de tomar una posición seria como hombre de Estado, que es al que le
le corresponde como presidente de gobierno. Se ha hecho una reforma para impedir que el Consejo General del Poder Judicial hiciera nombramientos. Luego se hizo una reforma de la reforma para que pudiera hacer nombramientos de los que a él le convenía, que eran los magistrados del Tribunal Constitucional. Está dando la sensación de que quiere controlar, manejar no solo el Consejo General del Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional. Parece más razonable, hay un modelo, que sean los jueces los que elijan a los propios jueces, pero también buscar personas que no sean ni de unos ni de otros, sino que tengan el consenso de la amplia mayoría, y que, como empezó el Tribunal Constitucional al inicio de la transición democrática, ¿no?, que sean magistrados que de verdad piensen en el interés, en defensa de la Constitución, en el interés común de España. ¿Cree usted que se puede negociar ya algo en lo que resta de la legislatura con Sánchez? Bueno, la verdad es que Sánchez ha demostrado que es poco fiable. Nos ha pasado en tantas ocasiones. Bueno, podríamos hablar de la ley de pandemias. ¿Cuántas veces prometió, en fin, a partidos políticos, a comunidades autónomas, que había que hacer una ley de pandemias, y eso quedó aparcado? Yo le voy a poner un ejemplo. Este año se comprometió a ayudar a las comunidades autónomas a sufragar los gastos de lucha contra la pandemia, porque el COVID sigue ahí. Hemos tenido que incrementar a algunos empleados públicos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y en el ámbito social, y este año no ha llegado ni un euro respecto de eso, ¿no? Yo creo que está más preocupado Sánchez de alterar las reglas del juego de la ideología que de la economía, y necesitamos ahora mismo un gobierno, por poner un ejemplo, que se preocupe de gestionar los fondos europeos. Están siendo la gestión de los fondos europeos un desastre. Podría poner el ejemplo de la automoción, tan importante para mi comunidad autónoma. El 80% de los fondos vinculados a la automoción han quedado desiertos porque no se está haciendo una negociación adecuada con el sector industrial y con las comunidades autónomas. Por eso le decía, señor Fernández Mañueco, si cree que con todos estos precedentes se puede pactar algo con Sánchez. O sea, ¿está en disposición el PP de pactar algo en lo que resta de legislatura? Bueno, parece, hay cuestiones pendientes en el Congreso de los Diputados, vamos a ver, pero, hombre, no traslada mucha fiabilidad. Y es algo que se percibe no solo por el Partido Popular, sino que se percibe en la calle. Yo creo que incluso hasta los votantes más socialistas son conscientes que Sánchez no es una persona fiable. Hablaba antes de los presupuestos. Los del Estado están tramitándose en el Congreso. Lo que usted ha visto, ¿cómo se portan desde el punto de vista esos presupuestos con su comunidad? Algunos se consideran infrafinanciados, otros dicen, hombre, no nos dan un euro o nos dan poquito, otros dicen, no, es que aquí la parte de León se la lleva Cataluña y alguno más, ¿no? Sí, la parte de León y de Castilla, no sé quién se la lleva, pero a Castilla y León... O sea, se lleva la parte de Cataluña y también la de León. Pues es que, vamos a ver, estamos hablando de los presupuestos más expansivos de la historia. Sí. Estamos hablando de los presupuestos que tiene fondos europeos extraordinarios récord. Bueno, pues en Castilla y León las inversiones han descendido. Eso es algo absolutamente inaudito. Lo hemos reivindicado, lo hemos criticado, lo hemos pedido. Vamos a dar la batalla donde se tienen que dar las batallas, en el ámbito parlamentario, en el Congreso y en el Senado, fundamentalmente en la Cámara Territorial. Nos parece que eso es algo absolutamente insostenible. Somos Murcia y Castilla y León las únicas comunidades autónomas que, bueno, pues Sánchez nos ha castigado. Yo dije que qué es lo que le hemos hecho a Sánchez y a su gobierno para que nos trate de esta manera, porque es algo absolutamente inexplicable. Bueno, nos ha llamado la atención el hecho de que diga que, bueno, este gobierno, cuidado, quiere acabar con la oposición, matar a la oposición. Ha empleado Isabel Díaz Ayuso la palabra matar a la oposición. ¿Están viendo ustedes de manera preocupante en el Partido Popular ese comportamiento de Sánchez respecto a la oposición que hace el Partido Popular hasta esos extremos? Bueno, está claro que desde el minuto uno la política que ha llevado Sánchez y bueno, desde el gobierno y desde el Partido Socialista ha sido el ataque frontal a Feijóo, a su liderazgo, desde los insultos, intentar desacreditarlo, intentar menospreciarlo. Hombre, la verdad es que, en primer lugar, la fortaleza de la sociedad española
que somos maduros y que no nos dejamos engañar. Y en segundo lugar, también la fortaleza y la experiencia que tiene Alberto Núñez Feijóo. Ha tenido experiencia de gobierno en la época de José María Aznar, ha gestionado empresas públicas como la de Correos, ha sido varias veces consejero, 4 mayorías absolutas en una comunidad autónoma como la de Galicia. En fin, yo creo que tiene una experiencia y una solidez y una solvencia y una eficacia que ya está demostrada. Por mucho que digan que es una persona que no está preparada, que no está capacitada, eso suena a chiste. Bueno, le pregunto ahora por su gobierno. ¿Cómo lleva la cohabitación con Vox? Bueno, pues somos 2 fuerzas políticas, defendemos cuestiones comunes, hacemos declaraciones distintas, pero nos ponemos de acuerdo en lo esencial. Nos hemos puesto de acuerdo en un pacto de gobierno que ha dado este gobierno de coalición, que ya ha aprobado en el Consejo de Gobierno hace unos días el primer presupuesto, 13.809 millones de euros, que se aprobarán, si todo transcurre normalmente, a finales de diciembre. Estamos hablando, por tanto, de una medida muy importante, que yo entiendo que ha pasado, a lo mejor tal vez de manera desapercibida en la política nacional, pero que es un paso muy importante para afrontar los próximos meses. Nos hemos volcado, 1, en bajar impuestos, 2, reactivar la economía, crecen las partidas de apoyo a las empresas, 3, fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y 4, proteger a las familias, a las personas y a los trabajadores. ¿Y su relación personal con el vicepresidente, con Gallardo? No, es buena, tenemos una relación cordial. ¿Y no se siente usted un poco, en fin, comprometido y, en fin, fastidiado cada vez que salen los medios algunas de sus declaraciones, opiniones que realmente suscitan críticas? Yo hay declaraciones, se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente, hay declaraciones que no comparto o que no haría, ¿no? Pero es verdad... ¿Eso cómo lo salvan? ¿Cómo en el terreno personal? No, en el terreno personal, como digo, tenemos una buena relación. Pero usted le dice, Juan, modérate, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Sí, bueno, alguna vez digo alguna expresión parecida a esa. Pero yo creo que tenemos claro que somos 2 fuerzas políticas, que pensamos de manera distinta, que votamos también cuestiones distintas en el propio Parlamento y que hacemos declaraciones distintas. Y, por tanto, desde ese respeto, en la relación personal es buena, y luego en la relación política pues coincidimos en lo esencial. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos, que es muy importante para Castilla y León, y luego, de cara al futuro, pues vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Yo creo que hicimos un esfuerzo de renunciar a cuestiones, pero en lo esencial yo creo que es muy beneficioso para Castilla y León. Ya han dejado al margen, me imagino, temas que sí puedan suscitar el enfrentamiento entre las 2 formaciones políticas, ¿no?, que forman el gobierno. Intentamos llegar a un acuerdo siempre en aquello que es beneficioso para Castilla y León, sobre el incremento de derechos para las personas, para las mujeres, para las familias, para las empresas, para los trabajadores. ¿No es más ruidoso, digamos, el gobierno de coalición de Castilla y León que el gobierno de Sánchez, que ya ve cómo está con Podemos, PSOE y Podemos? Eso también tiene muchas cosas que digamos, lidiar. Le voy a preguntar por el asunto este de Griñán, porque ya sabe que la Audiencia de Sevilla ha iniciado la cuenta atrás para la entrada en prisión de Griñán, y pues ha dicho que, en fin, que no es una persona corrupta, y se ha rebelado contra la Fiscalía. Pero la portavoz del Partido Socialista y ministra Alegría le han preguntado hoy en la sede del partido si el gobierno se está comportando lo mismo con la situación de Griñán como con otros ciudadanos. Y esto decía: respetamos, como no podía ser de otra manera, los procesos judiciales, y la solicitud de indulto en este momento, y como saben, corresponde a los familiares, en el caso del señor Griñán, como de cualquier otro ciudadano de este país. Bueno, ¿cree usted que le van a dar el indulto o deben darle el indulto? ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo opino que no se le debe dar el indulto. Yo opino que hay 2 formas de actuar. La que hace el Partido Popular frente a la corrupción y frente a los corruptos: se le aplica la ley y se cumplen las sentencias. Y la que hace el Partido Socialista. Está más preocupado
dándole un poco la vuelta al argumento de Ayuso, está más preocupado de sacar a sus socios, a sus amigos y a sus aliados de la cárcel que de otras cuestiones. Necesitamos economía, eficacia en la gestión y sobre todo sentido de Estado. Y Sánchez está más preocupado del corto plazo, de la ideología y de tomar decisiones como esta que desde luego en nada benefician al país. Antes de darle la palabra a mis compañeros para que le formulen alguna pregunta, señor Fernández Mañueco, le pregunto, ¿cuál es el sentir, ya que lo mencionaba anteriormente, el sentir de los dirigentes, directivos del automóvil, del sector del automóvil, que está efectivamente muy radicado, muy presente en Castilla y León y con una importancia dentro de la economía de Castilla y León notables? Bueno, la Comunidad de Castilla y León es la comunidad que tiene mayor capacidad productiva de vehículos de toda España. Eso dice bien a las claras la importancia que tenemos, no solo por capacidad de producción, tenemos de las principales multinacionales que no solo fabrican vehículos, sino componentes para la automoción. Pues si uno analiza el PERTE de automoción, hemos visto cómo ha quedado el 80% desierto. Le llevábamos pidiendo al Gobierno desde hace año y medio aproximadamente que hubiera una negociación con todos los sectores, desde los concesionarios, los fabricantes de componentes, los fabricantes de vehículos, que hablaran con las comunidades autónomas, que convocaran la mesa de la automoción, y todo ha sido operaciones cosméticas. Y lo vemos con muchísima preocupación, ese y todos los demás PERTEs, porque podríamos hablar del de agroalimentación, del sector aeroespacial, aeronáutico, y podríamos hablar del farmacéutico, etcétera, ¿no? Del sector primario. Mire, yo creo que el Gobierno no está preocupado de actuar con eficacia en el ámbito de los fondos europeos. Está más preocupado de dar con estos recursos, con estos fondos que recibe, de pagar prebendas a sus socios, aliados y territorios que le hacen o le deben favores, ¿no? Yo creo que ese es algo preocupante de cara al futuro en nuestro país y lo estamos viendo en la vida cotidiana. ¿Alguna pregunta? Venga, al presidente de Castilla y León. Sí. Señor Fernández Mañueco, bueno, primero una matización. Le tendré que recordar que cuando Barrionuevo y Vera fueron condenados por el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey, fue el Gobierno del Partido Popular el que los indultó. O sea, que ustedes también indultan cuando están en el Gobierno. Pero quiero hacerle una pregunta sobre su gestión en Castilla y León. Usted debe ser el único en España del Partido Popular que ha gobernado tanto con Ciudadanos como con Vox dentro de su gobierno. O sea, que tiene la experiencia directa de trabajar con unos y con otros. Me gustaría que nos contara un poco qué es más cómodo, trabajar con Ciudadanos, en ese caso con el señor Igea, o trabajar con Vox con el señor Gallardo, y qué diferencias ve usted a la hora de, pues eso, de hacer el día a día, de gestionar. ¿Qué diferencias aprecia usted entre estos dos partidos cuando toca gobernar? Bueno, es muy difícil analizar la situación del Partido de Ciudadanos en Castilla y León por cuanto era una actitud personalista del vicepresidente, ¿no? Es verdad que Partido Popular y Partido Ciudadanos son fuerzas políticas más parecidas y ahí, bueno, pues el carácter personalista predominante en la parte del gobierno de Ciudadanos y en el grupo parlamentario pues truncó hace un año lo que entendíamos todos que tenía que haber sido agotar legislatura y que coincidieran con las elecciones municipales del año que viene. Por tanto, yo lo que puedo decir es lo que viví en aquel momento y lo que estoy viviendo en estos 6 meses. Hemos sido capaces de aprobar unos presupuestos, también con diligencia, con rapidez y pensando en el interés general de nuestra comunidad autónoma. O sea, que puedo decir que a usted le da menos dolores de cabeza gobernar con Vox. Bueno, yo lo que puedo decir es que a mí me gustaría haber tenido un mejor resultado en las elecciones autonómicas, pero como eso no se produjo, pues este gobierno es la representación de lo que decidieron las personas de Castilla y León. Sí, yo tenía interés en la cuestión de los dineros, porque nos resalta usted cómo se han podido aprobar los presupuestos sin grandes dificultades, quizás
sin dificultades. Y eso quiere decir que la negociación de la financiación autonómica que está pendiente no le tiene preocupado, porque cree que, bueno, digamos Castilla y León va bien en ese terreno. Y luego, solo un apunte muy breve. La aplicación de la ley de memoria histórica, ¿cree usted que será fácil o que será complicada? Lo digo porque, en concreto, en Castilla y León hubo algún episodio polémico en un pasado ya remoto a propósito de un medallón, creo recordar, ¿no?, que tenía que ver con Franco en la Plaza Mayor. No sé si... ¿En la Plaza Mayor de dónde? De Salamanca. Salamanca. Si la retirada ahora que se está haciendo de símbolos, el traslado de restos, todo esto, si se puede llevar adelante con más o menos armonía o puede provocar algún tipo de dificultad. Vamos a ver, el tema de la financiación autonómica es un tema capital, es un tema crucial. Es un tema que le corresponde al Gobierno y que no parece que esté en la agenda. Está más preocupado de las cuestiones ideológicas, de la ley trans, de otras cuestiones, de la reforma del delito de sedición, que de cómo crecer en la economía, crear empleo y bueno, cómo repartir mejor los fondos, o por lo menos de manera más justa. En Castilla y León tenemos el 20% de los árboles de España. Estamos todo el mundo preocupado por la situación del clima, los incendios que ha habido este verano, todos nos dábamos golpes de pecho y teníamos que hacer propósito de la enmienda. Oiga, que se nos eche una mano a comunidades autónomas como Castilla y León, que tenemos 5 millones de hectáreas de masa arbolada, o gran parte de las carreteras por las que transcurren muchas personas por Castilla y León, que no son de titularidad nacional, que son de titularidad autonómica, están en Castilla y León. Aproximadamente algo más entre el 20 y el 25% de las carreteras autonómicas están en nuestra comunidad autónoma. Bueno, eso requiere un apoyo desde la financiación autonómica y apoyar a la financiación de una comunidad autónoma como Castilla y León, que somos la sexta en población, pero somos la número 1 en superficie, somos la número 1 en masa forestal, somos la número 1 en kilómetros de carreteras y la número 1 también en tener en todo el territorio disperso de nuestra comunidad autónoma escuelas con 3 chavales, consultorios más de 3.200, etcétera. Dispersión, ¿no?, en el territorio. Sí. Y respecto de la memoria histórica, mire, vamos a cumplir la ley. En Castilla y León se cumple la ley. Y el medallón, porque era yo el alcalde, se hizo cumpliendo una sentencia que nos decía que había que retirar el medallón. Pero hay una cuestión que sí quería hacer una puntualización. Aquellas personas que tienen a sus seres queridos, que no saben dónde están, ahí sí que vamos a estar con los familiares, con los seres queridos, porque entiendo que es un acto de humanidad. Lo que ya veremos es si lo hacemos de manera directa con los familiares, pero lo que vamos a intentar evitar es todo este tipo de, primero, chiringuitos, y en segundo lugar que intenten hacer de esto un acto de revancha política. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un acto de justicia y sobre todo de humanidad. ¿Cree usted que hay que derogar esta ley de memoria democrática que se acaba de...? La última, por supuesto. Por supuesto. ¿Cree usted que también debería derogarse, si salen los términos que quiere Irene Montero, la ley trans? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la ley trans, porque todavía queda mucha negociación. De las que ha anunciado Núñez Feijóo que quiere derogar, si gobierna, estaríamos hablando de, lo último, la ley me parece del sí, si no recuerdo mal, y la ley del aborto, ¿no? La última reforma del aborto. Sí, sí, que la derogaría ipso facto. Sí, sí, sí. Es que yo creo que esa es una de las claves, ¿no, presidente? Porque usted decía con razón de que hay que poner el foco en la economía, ¿no? Y el presidente Sánchez no hace eso precisamente, ¿no? Está más por tomar decisiones ideológicas que él cree que le pueden dar frutos en las elecciones. Pero también se dice del Partido Popular, hay una masa crítica dentro de la derecha, que ustedes luego cuando llegan al poder no dan esa batalla, ¿no? Una batalla cultural que también hay que dar, contraponer a la ideología de izquierdas otro tipo de ideología, ¿no? ¿Usted es de los que opinan que cuando se llega al gobierno de las primeras cosas que hay que hacer es desmontar y derogar toda esa ingeniería social que ha aprobado Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que lo ha dicho el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en eso ha fijado posición claramente y lo ha dicho con rotundidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues hacer todo lo posible para tener el mayor número posible de votos. Y ahí
La economía es, en estos momentos, el problema número uno que tienen todos los españoles. Estamos hablando de cómo se paga la factura de la luz, cómo se pagan las hipotecas, cómo las comunidades de propietarios tienen que pagar el combustible y la calefacción. Es que estamos hablando de cuestiones de vida cotidiana y esencial. Por poner un ejemplo, nosotros hemos triplicado los recursos económicos destinados a las personas, a las familias que tienen que pagar las hipotecas. A través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales vamos a destinar en principio 6 millones de euros y para todas aquellas familias con rentas inferiores a 35.000 euros para ayudar a pagarles las cuotas hipotecarias, porque es que están subiendo de manera exponencial y nos parece un tema especialmente relevante. Creo que es importante hacer una política equilibrada en el gasto público. El Gobierno de España tiene que apretarse el cinturón. Las comunidades autónomas hemos hecho un esfuerzo y estamos ahora mismo en el 0,3% del déficit y el Gobierno está por encima del 3% del déficit. Tiene que apretarse el cinturón y no se aprieta el cinturón. Y eso lo vamos a pagar dentro de unos meses y dentro de unos años. Y el Gobierno de Sánchez está más preocupado del corto plazo, del ganar las elecciones, que de verdad resolver el problema de las personas de España. Bueno, tenemos que concluir muy brevemente, José Francisco, porque estamos ya fuera de tiempo, y muy brevemente también la respuesta al presidente. Yo cuando voy los fines de semana a Castilla y León, a casa de mi mujer, al pueblo, a un pueblo de Castilla perdido en el norte de la provincia de Valladolid, me encuentro con la Castilla vaciada. Y me encuentro con una Castilla donde, voy a la pregunta, porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué está haciendo de forma originaria, como incluso pedagogía para el resto de las comunidades autónomas españolas, Castilla y León, respecto a la Castilla vaciada? A esa Castilla donde solo quedan los mayores, donde los jóvenes se marchan, y le puede poner ejemplos bastante cercanos, donde es necesaria una educación. ¿Qué está haciendo especialmente, incluso como ejemplo para el resto de las comunidades? No sé cuál es el municipio. Melgar de Arriba, en la provincia de Valladolid. Sí, perfectamente. En un pueblo donde haya 3 chavales hay una escuela abierta. Hay 3.200 consultorios. Tenemos 2.248 ayuntamientos, alcaldes, y casi 5.000 ayuntamientos, 3.200 consultorios. Tenemos una política de atención a los mayores y a las personas con discapacidad o dependientes de primer nivel. Castilla y León es un ejemplo en estos 3 ámbitos. Hay comunidades autónomas que a lo mejor nos ganan en alguno de estos sectores, pero en los 3 en conjunto no nos gana ninguna comunidad autónoma. Pero, mire, yo también quiero hablar de la Castilla y León que apuesta por el futuro, que se siente orgulloso de ser la comunidad autónoma que tiene mayor capacidad productiva y de exportación en el ámbito de la automoción, que tenemos una industria agroalimentaria en el ámbito del ibérico, del vino, de las galletas, etcétera, que tenemos una apuesta clara por el sector farmacéutico en León, en Aranda de Duero o en Salamanca, que tenemos un sector universitario potente. Cuando acabe la legislatura, Castilla y León estará entre las comunidades autónomas con las tasas universitarias más bajas de España. Vamos a duplicar las becas, vamos a incrementar, vamos a poner en marcha, no incrementar, poner en marcha una política de ayuda a la investigación de 6 millones de euros para que vengan investigadores con sus equipos de alto impacto, para que sean capaces y sobre todo somos tierra de acogida. Aquella empresa, aquel empresario que quiera crecer en Castilla y León, apostar por Castilla y León, innovar en Castilla y León, desde luego el Gobierno, la Junta de Castilla y León es un gobierno de acogida y un gobierno amigo de los empresarios.